Tengo 83 años y necesito decirte algo que nunca antes he dicho así de claramente, ni a mis hijos ni a nadie que me conociera entonces. Hace 15 años, después de que Vincent muriera, estuve a 3 semanas de casarme con otro hombre. 3 semanas. Las invitaciones ya se habían enviado. Mi hija Emma me había ayudado a escoger un vestido. Mi hijo David había reservado un salón en un restaurante para la cena de la recepción. Todo estaba preparado y me aparté de todo ello. La gente decía que estaba huyendo del duelo. Decían que estaba dejando que el miedo tomara mis decisiones. Decían que iba a morir sola y que me arrepentiría. Pero esto es lo que nadie sabía. Esto es lo que nadie les dice a las mujeres sobre volver a casarse después de los 60. Hay 5 realidades brutales, poco glamurosas, completamente inevitables, que hacen que volver a casarse sea una de las decisiones más peligrosas que una mujer en esta etapa de la vida puede tomar. No solo económicamente, no solo emocionalmente, de maneras que pueden costarte todo lo que te pasaste la vida construyendo y a todos los que quieres junto con ello. Voy a contarte las 5 y estoy guardando para el final la que finalmente hizo que lo cancelara, porque esa sigue conmigo. Necesito que te quedes conmigo en las 5. Porque si te están presionando para volver a casarte, o si lo estás considerando porque la soledad te está devorando viva, y sé exactamente lo que se siente. Necesitas oír esto antes de firmar algo que no puedes deshacer. Vincent murió un miércoles, en paz, mientras dormía de la manera en que siempre habíamos esperado que fuera para él. Y durante las primeras semanas estuve rodeada. Mis 5 hijos entrando y saliendo por turnos, vecinos trayendo comida, el teléfono sonando constantemente. Pero cuando todo eso terminó, cuando todo el mundo volvió a su vida, el silencio en esta casa no se parecía a nada que yo hubiera experimentado antes. Tenía 70 años y nunca, ni una sola vez, había pasado más de 2 noches sola en toda mi vida. Pasé de la casa de mis padres a la de Vincent y ya está. El silencio después de que él se fue era físico. Me presionaba. Algunas mañanas me sentaba a la mesa de la cocina y sentía que no se movía nada en ninguna parte del mundo. Entonces empezaron las sugerencias. Mi hija Linda dijo: «Mamá, no deberías estar sola, no te hace bien». Mi hijo Thomas dijo: «Papá querría que fueras feliz». Mi hermana llamó y dijo que yo era demasiado joven para renunciar a la compañía. Y poco a poco, sin darme cuenta de que estaba ocurriendo, empecé a creerles. Empecé a pensar que vivir sola significaba que algo iba mal en mí, que de alguna manera había fracasado. Había un hombre, lo llamaré Gerald, viudo, 76 años. Nos conocimos en una reunión social de la iglesia organizada para mayores del barrio. Un hombre estable, tranquilo. Me recordaba un poco a Vincent, predecible de una forma que se sentía segura después del duelo. Tomamos café, luego cenas, luego me llamaba todos los días y 6 meses después de que Vincent falleciera, Gerald me pidió matrimonio.
No con romanticismo, de forma práctica. Dijo, los dos estamos solos. Tiene sentido unir nuestras vidas, cuidarnos mutuamente. Dije que sí, porque todo el mundo me dijo que debía hacerlo, porque la soledad me estaba aplastando, porque pensé que eso era lo que se suponía que debía hacer. Presta atención a este detalle porque va a importar más adelante. Dije que sí sin saber ni una sola cosa sobre las finanzas de Gerald, ni una sola cosa. Y eso me lleva a la primera razón, la que se me quedó helada en el estómago en el momento en que la entendí de verdad. Aniquilación financiera. 2 semanas después de que Gerald me pidiera matrimonio, mi amiga Helen me pidió ir a tomar café. Dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante y me habló de su amiga Carol, que se había vuelto a casar a los 68. Su nuevo marido parecía estable, tenía una pensión, era dueño de su casa, parecía responsable. Pero 8 meses dentro del matrimonio, Carol empezó a notar cosas, avisos de cobro en el correo, llamadas de acreedores a horas extrañas. Resultó que él arrastraba $30,000 en deuda de tarjetas de crédito, facturas médicas impagadas y un préstamo que había avalado para su hija y que nunca se devolvió. Y en el momento en que se casaron, Carol pasó a ser legalmente responsable. No moralmente, legalmente. Sus ahorros para la jubilación, construidos durante 4 décadas, empezaron a drenarse. Su crédito quedó destruido. La casa que tenía pagada y libre de cargas tuvo que contratar una hipoteca inversa solo para mantenerse a flote. En menos de 3 años todo se había ido. Helen me dijo que Carol se sentó a la mesa de su cocina y dijo, pensé que el amor me protegería. No sabía que una licencia de matrimonio haría que sus problemas fueran míos. Se me heló la sangre sentada enfrente de Helen, porque yo no sabía nada real sobre las finanzas de Gerald. Parecía cómodo, pero parecer y ser son 2 cosas completamente distintas. Así que empecé a preguntarle, con cuidado, pensé, sobre sus ahorros, sus deudas, la situación de sus hijos. Se puso a la defensiva de inmediato. Dijo, ¿por qué importa eso? Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Y mira, esa frase. Eso fue lo que me asustó. Eso fue exactamente lo que me asustó. Hablé con una asesora financiera esa misma semana. Fue directa conmigo de la manera en que me gustaría que alguien lo hubiera sido años antes. Todo lo que posees pasa a ser accesible de manera conjunta, me dijo. Sus deudas se convierten en tuyas. Sus gastos médicos salen de tus ahorros. Si el matrimonio termina, tiene derecho a la mitad de todo lo que tú aportaste. Y si él muere primero y tiene hijos, ellos pueden impugnar el testamento y reclamar derechos sobre bienes que tú creías tuyos. Me enseñó casos, mujeres de 70 años trabajando a tiempo parcial porque las deudas de su segundo marido destruyeron su jubilación. Mujeres que perdieron sus casas por gastos médicos. Mujeres cuyos propios hijos se quedaron sin nada porque la ley protege a los cónyuges por encima de los hijos. Siempre. Volví a casa esa noche y no pude dormir. No paraba de pensar en lo que estaba a punto de arriesgar. La casa, los ahorros.
el dinero que siempre había pensado dejar a mis hijos. Todo se volvería vulnerable en el momento en que firmara esa licencia. Pero, sinceramente, eso por sí solo no bastó para hacerme cancelar la boda. Todavía no. La segunda razón vino de un sitio que no esperaba. Vino de observarme a mí misma. En los meses que llevaba pasando tiempo con Gerald, había empezado a cambiar. Cosas pequeñas al principio. Reorganizar mi horario para encajarlo con el suyo. Cancelar planes con amigas. Ajustar lo que cocinaba porque a él no le gustaban ciertos alimentos. Y una mañana me desperté temprano y me senté en mi cocina y me di cuenta de que algo había estado desapareciendo sin que yo me diera cuenta. Después de que Vincent muriera, después de que pasara lo peor del duelo, había empezado por primera vez en mi vida a vivir de una manera completamente mía. Desayunaba a las 9 de la mañana o al mediodía o no desayunaba. Me quedaba despierta leyendo hasta la 1 de la madrugada. Reorganicé los muebles del salón 3 veces en 6 meses, solo porque me apetecía. Veía programas que Vincent habría odiado. Pequeñas libertades. Apenas merece la pena nombrarlas, pero eran mías, y ya había empezado a renunciar a ellas. Sin que Gerald me lo pidiera nunca, simplemente, automáticamente, haciéndome más pequeña para encajar en su vida, porque eso es lo que te enseñan décadas de matrimonio. Te acomodas, te ajustas, encuentras la forma del espacio disponible y te encajas en él. Y lo que entonces no entendía, bueno, estaba empezando a entenderlo. Si me casaba con Gerald, pasaría los años que me quedaran haciendo eso otra vez. No porque él fuera un mal hombre, porque el matrimonio hace eso. Me lo había hecho a mí durante 46 años y lo había hecho maravillosamente, y yo había amado a Vincent por completo. Pero nunca, ni una sola vez, había sido simplemente Laura. No la mitad de algo, solo yo misma. Mi amiga Dorothy se había vuelto a casar 3 años antes de esto. Fui a verla una tarde y parecía agotada, no enferma, simplemente desgastada. Le pregunté cómo iba la vida de casada. Sonrió, pero los ojos no se le movieron con la sonrisa. Está bien, es un buen hombre. Luego dijo, es solo que echo de menos tener mi propio espacio, mi propio horario. Se molesta si me voy demasiado tiempo. Dice que elijo a mis amigas antes que a él, a mi hija antes que a él. Tenía 74 años y había vuelto justo al mismo sitio en el que estaba a los 40, gestionando los sentimientos de otra persona, justificando sus decisiones, pidiendo perdón por tener una vida fuera de él. Dijo en voz baja, a veces echo de menos vivir sola y luego me siento culpable por echarlo de menos, porque es un buen hombre y se supone que debo estar agradecida de que alguien me quiera. Esa noche me senté en esta misma mesa y me hice una pregunta que no me había hecho antes. ¿Quién soy cuando no estoy definida por otra persona? Y apenas estaba empezando a averiguarlo. Esa fue la segunda razón.
Y aquí es donde la historia se pone pesada, porque la tercera razón vino de mi hija Linda y casi rompió algo entre nosotras. Llamó y pidió quedar para comer, solo las dos. Estaba callada cuando nos sentamos, jugueteando con la comida, sin llegar a mirarme a los ojos. Por fin dijo: «Mamá, necesito preguntarte algo con sinceridad». Preguntó qué pasaría con la casa cuando me casara con Gerald. Si los ahorros de su padre, el dinero que Vincent y yo habíamos construido durante 46 años, seguirían yendo a mis hijos cuando yo me fuera. No tenía una buena respuesta. Había dado por hecho que mi testamento seguiría en pie. No había pensado más allá. Le dije que estaba siendo egoísta, que debería querer que yo fuera feliz. Se puso a llorar. Dijo: «No va del dinero, mamá, va de ver cómo se lo entregas todo a alguien que te conoce desde hace 6 meses, mientras nosotros te conocemos desde toda la vida». No nos hablamos durante 4 días después de esa comida, pero hablé con un abogado especializado en herencias y me dijo lo que la ley realmente dice. Tu cónyuge se convierte en tu familiar más cercano legalmente, no tus hijos. Si mueres, él tiene derechos conyugales que pueden prevalecer sobre tu testamento. Tus hijos podrían pasarse años en los tribunales, pagando costas judiciales, luchando por lo que tú siempre quisiste dejarles. Me habló de una mujer que se volvió a casar a los 70. Tenía 3 hijos de su primer matrimonio. Su nuevo marido tenía sus propios hijos. Cuando ella murió, el marido impugnó el testamento. El caso duró 3 años. Sus hijos gastaron más de $50,000 en costas judiciales. Al final, el marido recibió el 60% de la herencia. Esos hijos, me dijo el abogado, nunca lo perdonarán. Perdieron a su madre, su herencia y su tranquilidad. Pensé en mis 5 hijos, en mis nietos, en la vida que Vincent y yo habíamos construido juntos, pieza a pieza, año a año. No quería que eso fuera lo que dejara atrás, no un juzgado, no una pelea entre extraños. Esa fue la tercera razón. Pero espera, se pone peor. La cuarta razón vino de observar a mi amiga Ruth, y me horrorizó. Ruth se había vuelto a casar a los 69. Su nuevo marido, Frank, parecía sano cuando se casaron. Activo, alegre, un buen hombre bajo cualquier medida. 2 años después, a Frank le diagnosticaron Parkinson. A los 72, Ruth le ayudaba a vestirse por las mañanas. Gestionaba un horario complejo de medicación. Lo llevaba a citas con especialistas. Le ayudaba a ducharse. Fui a visitarla una tarde cuando Frank estaba descansando. Preparó té y le temblaban ligeramente las manos. No por enfermedad, por agotamiento. Dijo: «Estoy tan cansada, Laura, estoy tan cansada que ya no puedo pensar con claridad. Y me siento culpable por estar cansada, porque él no puede evitar estar enfermo. Pero tengo 73 años, no tengo esta energía, y tengo miedo. ¿Y si me pongo enferma yo? ¿Quién cuida de mí entonces?» Empezó a llorar. Dijo: «Pensé que estaba consiguiendo un compañero, alguien con quien compartir la vida.
No sabía que me estaba comprometiendo a ser cuidadora a tiempo completo. Y no puedo irme porque soy su esposa, porque lo prometí. Necesito que entiendas algo antes de continuar. Estadísticamente, casi siempre es la mujer la que acaba asumiendo los cuidados. Los hombres con problemas de salud tienen esposas que los cuidan. Las mujeres con problemas de salud acaban en residencias. Nosotras damos cuidados, rara vez los recibimos. Yo ya había cuidado de Vincent durante sus 2 últimos años. Lo vi apagarse lentamente. Gestioné su medicación. Me senté con él durante noches en las que ninguno de los dos dormía. Casi me rompió, y lo amaba más de lo que tengo palabras para expresar. No podía hacer eso otra vez, no por un hombre al que conocía desde hacía 7 meses. Y si eso me hacía egoísta, entonces lo aceptaba por completo. Esa fue la 4ª razón, la trampa de los cuidados que puede consumir los años que te queden. No estás preparado para lo que viene después. Porque la 5ª razón, la que finalmente hizo que lo cancelara, fue la más silenciosa y la más devastadora. Una tarde me senté 3 semanas antes de la boda y me hice una pregunta. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y la respuesta no era amor, no era pasión, ni siquiera era verdadera compañía. La respuesta era porque todo el mundo me dijo que debía hacerlo, porque vivir sola se sentía como admitir una derrota, porque en algún lugar dentro de mí, después de 70 años de que me enseñaran que una mujer sin un hombre a su lado está de alguna manera incompleta, había empezado a creerlo. Estaba a punto de casarme no por deseo, sino por obligación, por un miedo a que estar sola significara valer menos. Y eso, sinceramente, fue con lo único con lo que no pude vivir. Llamé a Gerald. Le dije que no podía seguir adelante con ello, que necesitaba estar sola, que necesitaba terminar de convertirme en quien fuera a ser sin Vincent antes de poder ser nada de nadie más. Se enfadó. Dijo que había hecho perder su tiempo. Dijo que moriría sola y me arrepentiría todos los días de ello. Quizá, pero prefiero morir sola y entera a pasar lo que me queda de vida desapareciendo lentamente dentro de la forma de otra persona. Quiero decirte algo. Uno de mis hijos, y te dejaré adivinar cuál, me llamó la semana pasada y dijo que la gente está viendo estos vídeos y hablando de nuestra familia. Dijeron, «Mamá, esto es vergonzoso, nos estás dejando mal». Yo le dije, «Bien, quizá alguien necesitaba oírlo, porque leo cada comentario que me dejáis, todos y cada uno, y sé cuántos de vosotros estáis siendo presionados ahora mismo, por hijos que piensan que no deberíais estar solos, por amigos bien intencionados, por esa voz callada dentro de vosotros a la que durante décadas enseñaron que la independencia es solo otra palabra para rendirse. No lo es justo lo contrario. Si lo que te he contado hoy ha tocado algo dentro de ti, si te has reconocido en alguna parte de esto, deja un me gusta. Me dice que siga. Suscríbete si quieres seguir sentándote aquí conmigo, porque cada semana vengo a esta mesa y te digo la verdad sin suavizarla. Y si has pasado por algo así, si alguien te está presionando, si ya te apartaste de algo como yo hice,
O si ojalá lo hubieras hecho. Dímelo en los comentarios. Estoy aquí, leo cada palabra. No estás incompleta por estar sola. No estás fracasando por elegirte a ti misma. Ya has pasado bastantes años encajando en la forma de la vida de otra persona. Estos años, los que queden, te pertenecen a ti. Protégelos como si lo dijeras en serio.